Lo mejor de esta impresora es que por fin voy a poder imprimir en este material que es súper grueso. Se llama cartonite y es el papel que se usa para hacer cajas. Así que ahora te voy a contar por cuál impresora me decidí y cabe resaltar que imprime en tamaño 11x17 o A3. Hola manos creativas, bienvenidos a otro video de Edna's Craft. En esta ocasión quiero comenzar dándote las gracias por tu ayuda para decidirme sobre cuál impresora iba a comprar. Como sabes, estaba en la búsqueda de una impresora que pueda imprimir en tamaño 11x17, ya que ahora con las Cricut y Silhouette y demás es posible cortar por fin en estos tamaños más grandes. Así que definitivamente necesitaba cambiar de impresora y dentro de todas las que vi habían 3 finalistas y te voy a dejar el enlace del video en la descripción para que tú puedas ver, porque quizás para ti alguna de estas sea funcional. Y sobre todo si trabajas en el mundo de la papelería creativa. Así que ahora te voy a mostrar cuál es la impresora que me ayudará a crear un montón de papelería creativa. La Epson L880 para Latinoamérica o en Amazon la Epson ET8550. Es el modelo que decidí utilizar para crear papelería creativa. Esta es una impresora de tinta y es parte de la familia EcoTank. Así que debes de comprar para mantener tu garantía las tintas de Epson, que te permitirá una mayor calidad. Un punto importante que aprendimos mientras nos hacían el setup inicial de la impresora, donde en el servicio técnico pues nos colocaron las tintas, es que este seguro de acá permite que puedas transportar tu impresora sin derramar tinta. Así que si le colocas el seguro, esta parte va a estar bloqueada. Y si lo empujas hacia atrás, ahora sí tendrás la oportunidad de poder rellenar tus tintas. Algo que me gustó mucho de la máquina es que puedes ver el nivel de tinta desde afuera. Me hace mucha ilusión poder contarte mi experiencia con esta impresora, ya que es una herramienta esencial para cualquier persona que desee crear diseños únicos y personalizados en papel. Ok, miren, la gente de TechWrap me enviaron estos papeles que son sticker vinyl. Este es un paquete de 15 hojas. Al colocar los papeles en la bandeja, lo que debemos de hacer es alar la bandeja de abajo. Y si tú quieres imprimir de este lado, el lado de impresión debes de colocarlo hacia abajo. Es lo que haré en este momento. Introduzco la bandeja, cerramos y enviamos a la impresora. Vamos a ver qué tan rápido secó la tinta. Pues este es un papel como semi-glossy. Miren, le estoy pasando y no me queda residuos de tinta en las manos. Ahora vamos a colocar en la cortadora. La ventaja de utilizar este modelo es que te permite imprimir en formatos más grandes, como es el 11x17 o A3. Además, el grosor del papel que te permite ingresar también es superior. Por eso te permitirá trabajar proyectos como cajas, reempaques y un montón de cosas más que no debes de perderte en este canal de YouTube. Como ves, ya la probé en papel regular, papel de stickers y en papel cartonite, que es este papel que utilizo para crear cajas. Antes, ¿qué hacía? Yo compraba este papel y lo cortaba y luego iba pegando cartulinas encima para decorarlo, pero ahora puedo simplemente imprimir mis cajas y comenzar a crear un nuevo estilo de papelería creativa. Luego de imprimir esta caja, lo que hice fue cortarla con la función de Cricut imprimir y cortar. Ahora, ¿qué sucede? La papelería creativa se puede crear de distintas formas, con cortes, con impresiones y demás. Si quieres aprender más sobre este mundo de la papelería creativa, puedes consultar mis clases online. Te dejo todos los detalles en la descripción.
En el mundo de la papelería creativa podemos crear un montón de cosas para regalos, para empresas, souvenirs, empaques. O sea, es increíble la cantidad de cosas que se pueden lograr con una buena impresora y una buena máquina de corte. Me encantaría saber cuáles son los proyectos que más te gustaría aprender a hacer. Si cajas, si cake toppers, o sea, ¿qué es lo que más te gusta de la papelería creativa? Porque la verdad es que a mí me gusta inventar muchísimo y me gusta todo y eso es un problema. Entonces, quiero hacer aún más contenido sobre el mundo de la papelería creativa, pero siento como que a ustedes no les gusta tanto este contenido. Entonces, déjenme saber si quieren seguir viendo estos proyectos o si simplemente les interesa que hablemos de otra cosa. Te leo en los comentarios. Como te darás cuenta, estoy súper emocionada de que por fin tengo esta impresora que puede hacer todo esto. La verdad es que está muy fácil de utilizar y hay unas partes en la configuración de que te acepte este tipo de papel que me gustaría mostrarte. Mira, para utilizar y configurar los papeles, ella tiene esta pantallita de acá. Yo lo que hice fue que me fui a configuración y le di a configuración de la impresora. Aquí tiene papel grueso. Yo le di aquí y le di a activar. Lo dejé activo, me fui hacia atrás. Otra cosa es que al momento que ella va a imprimir, ella te saca el menú para que puedas ver y seleccionar el papel. Aquí te da todas las opciones y aquí te pregunta el tipo de papel. Aquí también tienes las opciones que puedes seleccionar. Otra cosa es que cuando terminas la impresión, tú le das aquí a bandeja de salida y ella te guarda la bandeja porque se queda afuera. Aquí en la parte de adelante tienes la bandeja 1 y la bandeja 2. Para sacar la bandeja 2 vas a jalar por aquí y aquí vas a poder colocar los papeles de tamaño 8,5 por 11 y aquí te va diciendo, por ejemplo, 5 por 7, A5 y la parte de impresión, lo que quieras que se imprima, debe de ir hacia abajo. Entonces, para imprimir en formato grande, o sea, en A3 y 11 por 17, se utiliza la bandeja de atrás, esta de acá. Por acá colocas el papel y lo ideal es que vayas colocando de uno en uno o dependiendo del grosor del papel. Si ya tú tienes una Epson L880, me encantaría saber cuál es el papel que más imprimes y por qué. Además, regálame tus trucos y cuéntame cuáles son los tips que utilizas para sacarle el mayor provecho a esta impresora. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció la impresora? ¿Habrías tomado esta decisión o te habrías ido con la otra opción que tenía? Como siempre, te leo en los comentarios y si quieres ver cómo comparar impresoras, por si quieres utilizar este método para agregar otra adicional, te dejo por acá el video para que puedas ir a consultar.